tal? Me llamo Juan Jesús Hernández, soy de Guadix y soy periodista. Creo que periodista desde que era muy niño, porque si nos remontamos al principio, quizás las primeras aventuras en esta profesión las tomé en el instituto, en el Padre Poveda, en el que cursé estudios. Allí hice mi primera entrevista a José Asenjo Sedano, que acaba de ganar el premio Nadal, era un alumno en ese momento, y ahí con un grupo de compañeros montamos incluso una emisora de radio que daba noticias y dedicaba música, entrevistaba a profesores, es decir, bueno, nos lo pasábamos muy bien en experiencias que yo creo que estaban marcando el inicio de una trayectoria profesional que me ha llevado por muchos medios, el diario Patria, el diario de Granada, El Día, la radio en Radio Popular, Radio 80, Canal Sur. He colaborado en diferentes medios, como digo, entre ellos, por ejemplo, la revista Panorama, el diario El País, hasta que recalé en 1986 en el diario Ideal, en el que prácticamente he cubierto mi mayor etapa profesional, una larga etapa profesional de 37 largos años en los que bueno, he ocupado diferentes cargos de responsabilidad y como redactor y reportero pues he hecho un poco de todo, en todos los cometidos. Mi experiencia editorial, hace 2 años la experimenté con un libro de frente que recogía 60, casi 60 testimonios, biografías de personajes granadinos. Eran historias de superación, historias de sacrificio, historias de esfuerzo, de sueños rotos. Y ahora con una novela, Los descosidos de Dios, que acaba de llegar a las librerías, que tengo en mis manos y que me gustaría que pronto también estén en las suyas. Juan no sale nunca de casa sin su reloj de bolsillo, plateado y con pequeños adornos en relieve que representan detalles de flores repujadas. Al abrir la tapa destacan las agujas, grandes y negras como espadas afiladas sobre el fondo nacarado que con el tiempo ha perdido color hasta amarillear. Eso le da una sensación de antiguo y clásico que lo hace incluso más atractivo. Ni se atrasa ni se adelanta jamás. Su dueño suele decir de él que es una máquina perfecta que mide los pasos de la vida. Una metáfora con la que se supone que identifica el paso del tiempo que nadie puede frenar con la suerte que para algunos hombres suele ser esquiva. Si algo da por bueno todo el mundo, y él era uno de ellos, es que no hay nada capaz de detener el reloj de la muerte. El suyo marcaba las 9:02 de la tarde de un domingo caluroso y húmedo del mes de agosto de 1933, que se funde en las primeras tinieblas de una noche con luna menguante. Cuando el cuerpo de Juan cae herido al suelo, el golpe hizo que su omega volase desde el bolsillo hasta caer al suelo, cerca de él. Apenas habían pasado unos segundos y un reguero de sangre lo alcanza. La mancha, oscura y viscosa, lo cubre en parte. Sigue en hora mientras se tiñe de rojo, quizás un tono burdeos. No se distingue bien porque las estelas que se clavan entre las casas apenas iluminan el lugar, una esquina sombría de un arco histórico desvencijado y ruinoso que se une a un bazar de talleres artesanos y a la parte noble, donde los caserones y palacios de Guadix muestran con sus escudos de armas el peso de la historia. Un grupo de hombres, que a esa hora se repartían por las tabernas del centro, salió atraído por el murmullo. Las más cercanas, muy concurridas, se han vaciado de clientes curiosos que tratan de averiguar lo ocurrido. ¿Qué ha pasado?, pregunta uno de ellos, todavía con la bebida en la mano. Creo que han sido disparos, grita alguien que encabeza un pequeño grupo que sale del local. Han matado a un hombre a tiros, al parecer un labrador. Dicen que ha sido el capataz de la señorica. Bien, esta es la entrada de la novela Los descosidos de Dios, lo que sirve de preámbulo, en el que he querido contar la historia de un hombre, de un labrador que murió y lo perdió todo porque no tenía nada y que solo tuvo un pecado, que es nacer y vivir pobre. Esto ocurre, la trama de esta novela se desarrolla, se desenvuelve en el primer tercio del siglo XX, en los años de la preguerra, durante la Segunda República, y bueno, al final, cuando la escribo,
creía que tenía la obligación de hacerlo por la necesidad de dignificar la memoria de un hombre que además ha permanecido en el olvido y en el silencio y ha sido víctima de una situación de olvidos, de silencios y de preguntas sin respuesta que hoy, 90 años después, todavía todavía seguimos sin tener claro qué sucedió. Es una novela, como digo, que dignifica y hace justicia a un hombre, a un labrador, que en el fondo es la historia de muchos que como él sufrieron, padecieron y pasaron por lo mismo en años difíciles, en años de agitación social, en años convulsos, en años de hambre, de miseria, en los que la doctrina del poder marcaba los privilegios y habría esas líneas que marcaban la diferencia entre los que tenían y no tenían, entre los que podían y no podían, entre, como digo en la novela, entre los que mandaban y los que obedecían. ¿Por qué los descosidos de Dios? Este no era el título original de la novela. Barajé varios al principio, como cualquier autor sabe que el titular es muy importante, el título es muy importante para una obra, porque también es una forma de poder enganchar al lector. El primer título que tenía era El vuelo de los grajos, donde ocurren los hechos. En una aldea próxima a Guadía hay muchos grajos, que son animales que tienen como malfario para la gente, para los lugareños, los grajos no son un pájaro agradable y de alguna forma son animales que se lanzan en manadas sobre las cosechas. Es decir, quería hacer con eso una metáfora sobre el poder, sobre el abuso del poder, pero bueno, no gustó, no gustó demasiado y al final pues empecé a darle vuelta y reparé en que la mayoría de los personajes de los descosidos de Dios, de la novela, estaban marcados por la injusticia o el destino, bien sea por las circunstancias sociales y políticas que no siempre reparten la misma fortuna entre todos, o bien simplemente porque son víctimas de la injusticia, de la arrogancia y del poder que se impone desde unos pocos sobre la mayoría, ¿no? Al final estamos hablando de un entorno social pequeño en el que mucha gente comparte esa problemática digamos, de sufrir y de padecer situaciones de desagravio, de discriminación. Y al final creía que Lo descosido de Dios, que fue la idea que se me vino, resumía de alguna forma esa idea que marcaba un poco la línea, la trama en la que se desenvuelve la novela. Y creo que sí, que define bien lo que es el espíritu y lo que he pretendido hacer al escribirla. Es una novela que tiene un hecho real central, que es la muerte del labrador, de Juan, y sobre ella de alguna forma he reconstruido una historia con muchas lagunas, muchos silencios, muchos vacíos, como digo, que yo he tratado de rellenar pensando qué pudo ocurrir, porque la mayoría de los testigos que fueron testigos directos de aquellos hechos ya han fallecido y porque documentalmente no ha sido posible conseguir testimonios exactos de lo que ocurrió, no solo de la muerte de Juan, sino de todo lo que ocurrió después de su muerte, ¿no? Entonces al final como digo, es un hecho real, pero está recreado desde la ficción, con personajes, lugares, datos, fechas que existieron y con personajes, lugares, fechas y datos que no son verdad. Los personajes reales de la novela son los protagonistas, es Juan, es la viuda, son los hijos, pero a partir de ahí todos los personajes no son reales, ni sus perfiles se identifican con los que pudieron estar en el entorno de Juan. Pero repito, al final es una trama, es una novela, y por tanto la ficción cobra vida y cobra sentido en cómo pudo ocurrir, cómo pudieron ocurrir. En la novela yo hablaría de tres grupos de personajes.
Uno de ellos es el de los que se mueven en el entorno de Juan, que son sus amigos, son compañeros de la infancia, de vivencias, de experiencias. Eh, Está Mauro, está Germán, está Manolo Tabernero, y está sobre todo una persona con la que congenió, a pesar de las muchas diferencias que tenían eh, los dos, está el cura don Rogelio, que para mí es un personaje que despierta simpatía. A mí personalmente me gusta, digamos, el perfil que al final se trasluce de ellos. Me gusta mucho en algunos de estos personajes, en los que también hablaríamos del segundo grupo, que es el femenino, el de las mujeres. Tienen fuerza. Está, por supuesto, el personaje de la viuda de Antonia, que sufre todo lo que ocurre, como es lógico. Y hay un personaje con el que yo empatizo mucho, que es el de Laura, que es una mujer que podría resumir perfectamente el perfil de un descosido de Dios, porque es una mujer que nunca tuvo la oportunidad de ser feliz, ¿no? La desgracia se cebó con ella prácticamente desde que era joven hasta su muerte. Y luego, claro, habría un tercer grupo, que es el de los villanos, que son pues esa corte de lacayos en torno a la señorica, de caciques, de patrones, de capataces, de personas que adquieren un poder notable, sobre todo por el respaldo que tienen de sus señores, ¿no? Y que se mueven con cierta o con mucha impunidad, hasta el punto de que uno de ellos, el zángano, que es el asesino, eh, bueno, es capaz de disparar a alguien en la cabeza, y seguramente porque se pensaba que era impune y que no tendría ninguna responsabilidad sobre los hechos. A la hora de escribir estos personajes que digo, y salvo el de Juan, todo lo demás son ficción, he querido que el lector de alguna forma empatizara con ellos, y he querido que el lector también los detestase. Y algunos yo creo que lo van a hacer, con algunos se van a sentir muy próximos, con su sufrimiento, con su nobleza, porque al final en el grupo de los amigos y de los compañeros son la gente que le da vida y alma a un pueblo, son los que construyen al final la vida de una pequeña aldea como es esa, con sus cosas, con sus quehaceres diarios, gente sencilla, noble, que se agarra a la esperanza, que se conforma con pequeños detalles para ser feliz y que sufre en una sociedad que, como digo, no siempre da todas las oportunidades ni las mismas facilidades a todo el mundo, ¿no? Y al final, esos otros personajes con los que también el lector se puede sentir, digamos, atraído precisamente por su villanía, ¿no? Por su altanería, por cómo se mueven y cómo se comportan, avasallando, destruyendo muchas veces familias y destruyendo muchas veces esperanzas y sueños de gente sencilla, gente humilde, que solo tiene su trabajo. El propósito de Los descosidos de Dios, el objetivo fundamental de este libro, como digo, es contar la historia del crimen, pero he intentado que al final también se trate de un relato eh, que sea ameno, que sea entretenido, que sea fácil de leer, que, que consiga captar al lector desde el minuto uno hasta el final. Y para ello, pues creo que al final tiene mucho de relato periodístico, creo que al final tiene mucho de retrato social y humano. Me atrevería a decir que es muy visual, porque he intentado que en la narración, el lector se vea como parte de lo que sucede, que se identifique absolutamente con el entorno, con los personajes, y que, no sé si lo he conseguido, pero era mi intención, que de alguna forma perciba las sensaciones y incluso tenga la sensación de olores, de colores. Es decir, es un relato, como digo, sí, muy visual. Me atrevería a decir que es como si mi periódico me hubiese enviado a cubrir la historia de un crimen,
y yo hago una crónica social y luego trato, o al mismo tiempo trato, de situar al lector en el contexto en el que ocurren los hechos. Por tanto, hay mucho de crónica periodística, hay mucho de relato periodístico, si se me permite decirlo, porque al final es una historia escrita por un periodista, que es lo que soy. Si tuviera que destacar, entre otras cosas, algo de la forma de este libro, de esta novela, sería su carácter documental. Creo que es, decía antes, una narración muy ágil, entretenida, amena, fácil de leer. Incluso he procurado que el cuerpo que utilizo sea bastante legible. Ya sabemos todos que a una edad determinada yo creo que esto se agradece. No quería que tuviese un tipo de letra excesivamente pequeña. Y también subrayo la idea, porque me gusta mucho, de que he querido que sea documental y que al final se convierta en un retrato social y humano. Y en ese retrato social y humano de los lugares, de los personajes, es decir, yo creo que hay un minucioso cuidado en los detalles, en la descripción, en los entornos, y ese carácter visual, pues bueno, creo, quizás sin falsa modestia, que podría servir perfectamente para convertirla en una obra cinematográfica, si es que alguien se lo llegara a plantear, porque ese carácter guionizado y visual está presente desde el primer momento hasta el final, ¿no? Es decir, que marca muy bien las pautas de lo que puede ser el desarrollo visual de la obra, de la novela. Y algunos de los que la han leído me llaman la atención y me destacan eso precisamente, ese carácter documental que tiene y ese carácter visual, ¿no? De cuidar mucho los detalles, las descripciones, digamos, de todo lo que era ese entorno social del primer tercio del siglo, en el que, bueno, la vida, la convivencia, era absolutamente diferente a la que tenemos en la actualidad. Entonces hay mucha gente que puede descubrir cosas que no sabía, y hay mucha gente a la que le van a venir a la memoria situaciones, objetos, contextos que a lo mejor no recordaban, pero que sí han conocido o que han podido conocer a través de sus padres o de sus abuelos. Juan acaba de morir en la ciudad a la que quiso ir de viaje de novios y no pudo. Desde que se desplomó herido de muerte se apagó su luz. Nunca más contaría chascarrillos para hacer reír a sus hijas, ni vería crecer a su hijo José, que entonces tenía casi 6 años. Ni podría ver el mar, que imaginaba tras las montañas de Fiñana, porque así se lo contaron. Su asesinato sembró el pueblo de tristeza y de ira. Dejó abatidos a sus vecinos y la sensación de que podía haberle pasado a cualquiera de ellos. De una u otra forma, todos pueden correr la misma suerte por la desventura de estar en manos de caciques que no aprecian más vida que la suya y se mueven con la arrogancia de creerse impunes, de saberse por encima de todo y de todos. Al fin y al cabo, a la mayoría de los lugareños les une la pobreza y un destino que casi nunca depende de ellos, porque está en la oportunidad de haber nacido en un lugar u otro, de hacerlo en una cuna afortunada o sencillamente de que llueva o no. Por eso todos son Juan, todos son víctimas de despreciables patronos que pueden sacar una pistola y torcer para siempre sus vidas y las de sus familias por el simple hecho de atreverse a pedir ayuda cuando se llega a la desesperación por sobrevivir. Ese día que se conoció la muerte del labrador, negros nubarrones que salpicaban el cielo amenazaban tormenta. Un viento muy molesto sacudía los árboles y levantaba pequeños remolinos de polvo en las calles que arrastraban con violencia diminutas chinas de tierra que pinchan como alfileres en la cara. La rabia empapa las palabras y sacude la cobardía que deja que el destino use sus vidas como muñecos de trapo. Juan, el protagonista de la novela, solo vino a Granada una vez. Lo hizo agonizante, moribundo,
con un tiro en la cabeza y llegó hasta este hospital de San Juan de Dios, Hospital de la Caridad, en el que permaneció durante 36 horas aproximadamente, hasta que murió. Parte del misterio y de la leyenda que se crea en torno a Juan es que de este hospital no salió nunca. Jamás se supo después de su paradero, al morir aquí, aquella semana de finales de agosto de 1933. Bueno, Los Descosidos de Dios está disponible ya en librerías. Estamos en la librería Babel y aquí, como ven, ya están los primeros ejemplares. También en los próximos días lo va a estar en librería Picasso, en librerías también de Guadix, que es parte del lugar donde tiene lugar la trama, y se puede pedir, se puede comprar también a través de Amazon. Y a través de demanda o por demanda en cualquier librería del país. Está editado por Ediciones Prisa del Sur, también se puede conseguir a través de la propia editorial. Y bueno, al final de este vídeo va a aparecer mi correo. En cualquier caso, la dirección es juanjhernande1@gmail.com. Estaré encantado de atender cualquier propuesta, sugerencia, recomendación y crítica, que por favor no sean excesivamente duras, de los lectores que así lo deseen. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias al productor, a Antonio, y a todos los lectores, para que disfruten, que era mi propósito, de Los Descosidos de Dios.